Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta sexta entrega del curso de Agresión y Defensa Biológica. Esta es la segunda clase de este pequeño capítulo de virología y conversaremos ahora sobre replicación viral y virosis, dos aspectos que son una consecuencia de la clase anterior en la cual ya revisamos los fundamentos estructurales de los virus. Empezamos esta presentación con una reflexión, ¿no? Aquí les invito a pensar, ¿por qué se observa una mayor afección por COVID-19 en varones? Este registro, que está en el Observatorio Nacional del COVID-19, que está liderado por el MINSA, actualizado al día de hoy, 26 de septiembre del 2020, tenemos que los fallecidos según sexo, el 69.94% corresponde a personas de sexo masculino. Entonces de aquí podemos pensar que existe una diferencia notoria en cuanto a la mortalidad que es mayor proporcionalmente en varones que en mujeres. Veamos por qué podría ser esto. Les invito a que luego de la clase, de esta exposición, ustedes revisen este artículo que está publicado en su aula virtual como el caso semanal. Aquí se menciona la sangre de los hombres tiene mayores concentraciones de enzimas que ayudan a COVID-19, en este caso al virus que es el SARS-CoV-2, a infectar células. Entonces, de aquí habría ya una base biológica en cuanto al sexo en el cual los varones presentamos una mayor facilidad que permite al virus ingresar e infectar a nuestras células. Brevemente, a nivel celular, el virus requiere ingresar a la célula para poder generar copias de sí mismo y desarrollar la replicación, que es el tema de hoy. Para poder hacer dicha acción, el virus presenta unas proteínas llamadas de espícula o espina. Por eso el nombre de coronavirus, porque estas espinas tienen un aspecto de corona. Son precisamente estas proteínas de espina las cuales permiten al virus aproximarse a la célula e iniciar la infección. Y en nuestras células, el virus aprovecha un receptor, el receptor ligado a angiotensina, enzima convertidora de angiotensina. Es una molécula normal en nuestras células, pero que el virus aprovecha para infectar a nuestras células. Lo usa como una puerta de entrada. Entonces, revisando este caso, van a poder entender mejor cómo a nivel de sexo existe una diferencia en que predispone más a la infección en varones. La agenda del día de hoy, hablaremos de ciclos de replicación viral, mecanismos de infección y virosis prevalentes en el Perú. El objetivo de la clase de hoy es que comprendamos de manera conjunta aspectos básicos de la replicación viral y también la importancia y aplicación que tiene en el curso de las virosis humanas. Tenemos que empezar mencionando qué es la replicación viral. Hay que diferenciar los términos replicación de reproducción. Recordemos que quienes se reproducen son los seres vivos. Por ejemplo, antes hemos hablado ya de crecimiento bacteriano. Las bacterias hacen una reproducción porque estamos hablando de células. En este caso, cuando hablamos de virus, nos referimos a replicación. Ojo, eso no confundir. En este caso, la replicación viral consiste en que el virus, al entrar a la célula hospedera, va a apoderarse, entre comillas, de esta para generar copias de sí mismo, ¿no? Para sintetizar más viriones que luego puedan infectar a otras células. Y de esta manera, a forma de cascada, se produce un efecto multiplicador, ¿no?
Esta replicación viral, en términos generales, consta de 5 etapas. Ojo, estas etapas van a variar de acuerdo al tipo de virus que sea o también la estructura pues que este tenga, ¿no? La primera etapa consiste en la fijación, en la cual el virión, la partícula vírica, va a aproximarse a la célula hospedera. En este caso, por ejemplo, podría ser una célula humana. Y esta aproximación, esta interacción entre el virus y la célula va a ser gracias a interacciones químicas, mediante receptores que veremos luego. Una vez que el virus ha reconocido y se ha unido a la célula hospedera, sigue la fase de penetración, en la cual el virus inyecta su material genético. En algunas veces entra todo el virión con la cápside y otras veces solamente entra el material genético. Pero por cualquiera de las dos vías, el genoma del virus tiene necesariamente que ingresar al citoplasma de la célula. ¿Por qué va a ingresar? Porque una vez dentro, este genoma viral dirige y controla la síntesis de nuevos componentes del virus. Precisamente estamos entonces luego en la tercera etapa, en la cual el genoma viral empieza a sintetizar ácidos nucleicos y proteínas que forman parte del virus. En este punto es que el virus usa los ribosomas y otros componentes de replicación que tiene, pues en este caso, la célula hospedera y que el virus carece, ¿no? Una vez que ya tenemos las partes del virus, tanto genoma como proteínas virales de cápside, por ejemplo, se empieza el ensamblaje. Estas partes que están sueltas tienen que ensamblarse, unirse específicamente dentro de la célula para poder dar paso a nuevas partículas virales. Y finalmente, cuando ya estamos empaquetados los virus, estos van a ser liberados, por ejemplo, causando en muchos casos la lisis, la ruptura de la célula hospedera. Estos virus, estas partículas ya replicadas y maduras, serán capaces de infectar a otras células para continuar con este ciclo de replicación viral. Similar, ojo, similar, no igual a lo que ocurre en bacterias, tenemos también una curva. Porque este tránsito de replicación también toma un tiempo y hay un aumento, en este caso en el número de partículas, lo cual lo asemeja a la curva bacteriana. ¿De acuerdo? En este caso, en la curva de replicación viral, tenemos en el eje X también tiempo y en el eje Y tenemos el número de virus, número de partículas virales, ¿no? Todo parte cuando el virus se aproxima a la célula, ¿no? En este caso, por ejemplo, la primera etapa. Lo primero que va a ocurrir es un periodo de eclipse. ¿Qué significa eclipse? Cuando el virus no manifiesta la enfermedad, está entre comillas encubierto. ¿Por qué? Porque dentro de la célula está preparando sus componentes. Está aún formándose las copias del virus. Se va a replicar. Entonces, en este periodo de eclipse, miren, equivale a un periodo de latencia, ¿no? Un tiempo en el cual las partículas no aumentan el número, se mantiene igual, pero aquí, dentro de las células, ¿qué está ocurriendo? Se están usando enzimas, se está generando genoma viral y también proteínas de cápside. Entonces, como dijimos, una vez que ya tengo los componentes, el virus empieza ya a madurar, empieza a ensamblarse. Y a medida que se va ensamblando, miren, el número de virus empieza a aumentar. Tenemos más y más virus que, como ya comentamos, saldrán pues de la célula hospedera para infectar a otras células. Y evidentemente, a medida que ya aumentan el número de virus, la enfermedad empieza a avanzar dentro del organismo y empieza pues a ver ya la sintomatología de acuerdo al tipo de virus que hemos adquirido. A nivel molecular, a nivel microscópico, lo que ocurre en la primera etapa, que es esta fijación, es
pues, como ya comentamos, que los virus presentan proteínas en su estructura que le permiten adherirse a las células. Y este reconocimiento, esta adhesión, es gracias a receptores que se encuentran en la membrana celular, ¿no? De las diferentes células que tenemos en nuestro organismo. Y además, otra ventaja que toman los virus es que pueden llegar a torrente sanguíneo y de esta manera pueden también expandirse a otros tejidos, ¿no? Algo importante es que los virus, de acuerdo a la localización, el tejido que van a afectar, reconocen proteínas específicas, receptores de las células que conforman dicho tejido. Vamos aquí a ver un ejemplo. Tenemos al virus del VIH. Como parte de su estructura normal del virus, tenemos una proteína llamada GP120. Es una glucoproteína. Y tenemos aquí abajo a un macrófago, el cual es una célula blanco, una célula hospedera potencial para este virus. Entonces el virus empieza a aproximarse a la célula, a la membrana celular. ¿Por qué? Porque aquí encuentra el virus a un receptor que es llamado CD4+. Entonces esta GP120 se une con el CD4 y empieza a haber esta afinidad que dará paso a la infección. Pero además del receptor CD4, este virus presenta un correceptor, un accesorio que permite la infección. En este caso puede ser, por ejemplo, llamado CCR5 o CXCR4 si es que estamos hablando de linfocitos T. Entonces, conclusión, cada célula presenta receptores que los virus pueden aprovechar para causar la infección. Veamos ahora un ejemplo de lo que ocurre con el coronavirus. ¿Cómo es que ocurre a nivel químico esta infección? Tenemos aquí el virus con sus espículas, ¿no? Sus proteínas espiga también llamadas. Y la célula humana. Esta célula humana presenta estos receptores, estas moléculas llamadas enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Ahí están. Y lo que va a ocurrir ahora es que el virus va a aproximarse. Estas proteínas espiga del virus se unen a nuestros receptores y de esa manera pueden ver aquí cómo ingresa a la célula y causa la infección. Mírenlo de nuevo, interactúan y el virus ingresa. Esto ocurre a nivel celular. Ahora, ¿para qué me sirve saber esto? Esto sirve saber, ¿no? Porque las posibles terapias o las posibles curas que se están trabajando ahora también pueden darse de aquí a nivel celular. Por ejemplo, podemos bloquear, ¿no? Bloquear al virus, bloquear esta unión, miren aquí, bloqueamos sus moléculas adaptadoras para que el virus ya no se ancle a nuestras moléculas de receptores y de esa manera no cause la infección. Estamos evitando pues que ingrese el virus a la célula. Es una de las muchas terapias que se están investigando actualmente para el COVID-19. Cuando hablamos de replicación viral, pueden ocurrir dos tipos de ciclos. Una vez que el virus ya insertó su genoma, y este genoma puede integrarse a nuestro genoma normal, humano, pueden ocurrir dos vías. Un ciclo lítico, que es el más común, o un ciclo lisogénico. El ciclo lítico implica lo que ya estudiamos en un momento. El genoma del virus va a replicarse, así como también los componentes del virus, su cápside, por ejemplo. Se ensambla el virus y de esta manera se van a liberar copias del virus. ¿Por qué se llama ciclo lítico? Porque al momento que la célula empieza a liberar
a estos viriones se rompe, ocurre una lisis por la gran cantidad de virus que están ahí albergándose, ¿no? Pero la otra vía, la lisogénica, no implica una lisis directa, sino que el material genético del virus se integra a nuestro genoma. Y de esta manera el material genético del virus está presente en nuestro genoma, ¿no? Aquí ya tenemos una célula lisogenizada. ¿Esto por qué puede ser un tanto benéfico para el virus? Porque a medida que nuestras células empiecen a dividirse, el genoma del virus se encuentra ya perpetuizado aquí en la célula. Entonces, cada vez que ocurran copias, nuestras células tendrán también una copia del genoma del virus. Pero ¿qué ocurre aquí? Bajo diferentes circunstancias puede inducirse la activación de este virus que está en forma genética. ¿Cómo se induce? Este material genético puede dar paso a la replicación del DNA vírico y también la síntesis de componentes del virus. Y de esta manera, pues, del ciclo lítico se puede inducir a del ciclo lisogénico, perdón, se puede inducir a un ciclo lítico, ¿no? Aquí podemos ver de manera esquemática cuáles son los pasos para la infección y la replicación del SARS-CoV-2, el agente causal del COVID-19. Lo primero que ocurre, dijimos, es la absorción del virus a nivel de membrana. Ojo, estamos aquí en una célula humana. Entonces el virus aprovecha el receptor ACE2 e ingresa al citoplasma celular. Se forma un endosoma. ¿Qué es un endosoma? Es un cuerpo cubierto por membrana, ¿no? Una vez que el virus está ya en el citoplasma, lo primero que va a hacer es liberar su genoma, ¿no? En este caso, recordemos, la clase pasada, dijimos que el SARS-CoV-2 presenta un RNA de cadena simple, ¿no? Y aquí está. Entonces, este ARN lo primero que va a hacer es dirigir la producción de proteínas. Y para eso usa nuestros ribosomas. Ocurre una traducción. El mensajero, junto a los ribosomas, va a generar proteínas. Y estas proteínas lo que va a hacer es generar compuestos del virus, tanto RNA como los compuestos proteicos, a nivel, por ejemplo, del Golgi. Entonces, se empiezan a generar muchas y muchas copias, se empieza a ensamblar el nuevo virus, aquí está, miren el ensamblaje, y luego la liberación, pues, de estos virus para que ya puedan tener la capacidad de infectar a otra célula. No olvidemos que los virus por sí solos no pueden replicarse. Son parásitos intracelulares obligados. ¿Y por qué son parásitos? Porque aprovechan nuestra maquinaria, nuestros componentes celulares para poder replicarse. Por ejemplo, repitiendo, usan nuestros ribosomas, usa nuestras enzimas para la transcripción, para la traducción y también nuestro sistema de endomembranas, por ejemplo. En el laboratorio podemos recrear esto, la replicación. La respuesta es sí. Partiendo de la idea que los virus requieren de células para poder replicarse, en el laboratorio también tenemos que emplear células y para eso usamos una herramienta llamada cultivos celulares. Dentro de estas botellas estériles se coloca un medio de cultivo, el cual posee nutrientes para las células, ¿no? Entonces, a nivel microscópico en estas botellas tenemos células. ¿Células para qué? Para que aquí, una vez que agrego el virus, va a empezar a replicarse. ¿Y cómo sé que el virus se ha replicado? Porque en este caso, viendo al microscopio, puedo yo ver unas zonas sin células. Pero aquí la pregunta es,
¿Y por qué ya no hay células si al empezar estaba completamente lleno de células? Recordemos que los virus, cuando hacen lisis, empiezan a romper a las células. Entonces, estas zonas blancas, en las cuales no hay células, evidentemente han sido afectadas por la replicación viral. Como una conclusión, podemos decir que cuando yo observo estas placas con pérdida de células, estoy viendo que es una señal de que aquí ha habido replicación viral. Y de esa manera en el laboratorio podemos replicar a virus y también conservarlos para investigarlos, por ejemplo. Un aspecto importante en este punto es hablar de la mutación. Porque los virus, a diferencia de las bacterias, los hongos, los parásitos y otros microorganismos, mutan de manera mayor, una mayor tasa de mutación. Y es más, esto está ligado a su estructura genómica, ¿no? ¿Qué significa mutación? La mutación implica un cambio en el material genético, sea ADN o ARN dependiendo del tipo de virus, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí vemos que hubo una mutación. Normalmente, en esta parte del gen había un uracilo, si es ADN, por ejemplo. Perdón, ARN. Si este es ARN, inicialmente había una U, un uracilo. La mutación implica porque hubo un cambio, este uracilo pasó a ser una citosina. Ustedes dirán quizás, pero solamente es una letra, es una base, no creo que pase nada. Pero realmente sí pasa y pasa mucho. Porque el solo cambio de esta base implica que cuando se exprese este gen, la proteína va a ser diferente. Ahora es una glutamina. Antes era otro aminoácido quizás. Y esto cambia pues la conformación de la proteína. Miren cómo algo tan simple como el cambio de una par de base cambia la proteína, ¿no? Entonces, y es más, estas proteínas, recordemos, conforman al virus, su estructura. Entonces el virus ya no será el mismo, porque la proteína ha cambiado, ¿no? Esto también conlleva llevar a pensar qué está ocurriendo ahora con el SARS-CoV-2, con el agente causal de la COVID-19. Hay que empezar aquí comentando que nosotros ya conocemos el genoma de este SARS-CoV-2, ¿no? Aquí he colocado una parte del genoma, ¿no? En la cual vamos a ver que ciertas partes del genoma de este ARN generan ciertas moléculas, ¿no? Proteínas, incluso componentes químicos que permiten su replicación del genoma, ¿no? Polimerasas, helicasas, incluso también aquí en el genoma encontramos el gen que produce las espículas, las espinas que le permite pues infectar a la célula. Entonces, conclusión, aquí tenemos que el coronavirus tiene la capacidad, tiene el gen, mejor dicho, tiene los genes para sintetizar sus componentes. Pero no olvidemos, no puede hacerlo solo. Depende de ingresar una célula para que estos genes recién puedan expresarse. ¿Por qué importa hablar de mutaciones? Porque muchas pandemias, muchos brotes virales, son una causa de mutaciones. Muchos virus, por ejemplo, antes del coronavirus 19, hemos tenido otros brotes similares de coronavirus, el SARS y el MERS en años muy pasados. Y esto, miren aquí, por ejemplo, en el SARS de murciélagos hubieron mutaciones a nivel genómico que le permitieron a este virus pasar a civetas, por ejemplo. Esta ya es una variante de este virus porque ha mutado. Y una segunda mutación le permitió a esta variante ahora infectar a humanos. Eso fue en el 2019 aproximadamente. Ahora lo que se postula es que el COVID-19, el SARS-CoV-2, también proviene de mutaciones, posiblemente de un virus silvestre que solo afectaba a animales, pero que gracias a mutaciones
pasó a otro hospedero que aún se desconoce, está en investigaciones, y de este segundo hospedero animal pasó ya al humano. ¿Se dan cuenta? Entonces, hablar de mutaciones sí importa porque es una de las causas de la aparición de nuevas variantes de virus que pueden afectar al hombre. Y justo por estos cambios a nivel genético es que se sigue la vigilancia. Investigaciones están buscando, por ejemplo, para el SARS-CoV-2, cuáles son las proteínas que están en mayor mutación, en mayor cambio. Aquí pueden ver, por ejemplo, diferentes colores, proteínas de la nucleocápside, proteínas de no estructurales, por ejemplo, del virus. Y además, miren qué interesante, en este mapa se puede ver el porcentaje de mutación, pero también en diferentes continentes. Por ejemplo, yo podría decir que en Europa se ha registrado la mayor mutación en cuanto a la proteína espiga. ¿Y esto por qué importa? Porque no olvidemos que esta proteína tiene un rol importante en la infección a nuestras células. Entonces, esto podría dar luces de que el virus está cambiando y estas mutaciones podrían incluso ayudarle al virus a ser más infeccioso. ¿Se dan cuenta? Esto motiva a que a nivel mundial estemos investigando las características genéticas del virus para ver si está mutando o no. Y el Perú no es ajeno a ello. El Perú, mediante el MINSA, y el MINSA a través del Instituto Nacional de Salud, el INS, tienen esta plataforma en la cual están monitoreando a nivel genético el avance del virus. A la fecha de hoy, 26 de septiembre, se han secuenciado 71 genomas del virus de personas aquí en Perú. En función de los 71, podemos comparar, ¿este virus está cambiando o no está cambiando? Y aquí, incluso en esta página, se muestran los genomas del virus y cuáles son las mutaciones. Y también en qué parte del genoma está mutando. ¿Esto para qué? Como ya dijimos, para estar vigilantes del virus y también ver si estos cambios ayudarían al virus a causar un diferente cuadro de infección o a ser quizás más virulento. Además, recordemos que el genoma es como la huella genética del virus. Entonces podemos ir tras sus pasos. De hecho, gracias a la información genética de estos virus obtenidos aquí en Perú y secuenciados, es que se han hecho predicciones de dónde es que vinieron estos coronavirus, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, que la mayor importación de virus que llegó al Perú fue proveniente de Europa, ¿no? De Inglaterra y de Australia. Y también tenemos de España, Estados Unidos y Canadá. De esta manera reconstruimos la historia de esta pandemia, del origen, de acuerdo pues a la información genética. Otra aplicación del conocimiento genético de los virus es también comprender la resistencia. Así como las bacterias se volvían resistentes a los antibióticos, también hay virus que pueden cambiar su genoma, pueden mutar para hacerse resistente a los antivirales. Un ejemplo es lo que ocurre en VIH. En VIH, por ejemplo, antes de un tratamiento, la persona tiene al virus wild type. ¿Qué significa wild type? Al común, al VIH común. Pero a medida que vamos aumentando el tratamiento, miren aquí, empieza el tratamiento con la droga, empiezan a aparecer variantes. Y de hecho la variante R1 es la que aquí ha empezado a aumentar. Y a medida que seguimos continuando el tratamiento, estamos forzando al virus a que cambie, ¿no? Y aquí podemos ver que en el tiempo empieza a haber la predominancia ya de esta variante genética, de este mutante del virus. ¿Esto por qué importa saber, jóvenes? Porque esto ayuda también a comprender y la necesidad
de que si tengo un paciente VIH, tengo que estudiar la genética de ese virus para ver si está siendo estable o está mutando. Porque si está mutando y le estoy dando el mismo tratamiento, quizás no sirva de nada. Estoy desperdiciando el tratamiento. Entonces, importa, miren, trasciende conocer la parte genética del virus. Otro aspecto importante a nivel genético en los virus es la recombinación. ¿Por qué? Porque la recombinación ayuda y favorece a la aparición de nuevas variantes del virus. Un ejemplo de lo que ocurrió aquí fue la famosa gripe aviar o gripe porcina, en el cual, por ejemplo, ¿qué ocurrió aquí? Un virus de influenza humana y un virus de influenza porcina infectaron a un organismo. Se juntaron dos virus similares, parecidos, en un organismo. Estos virus llegaron a la célula pulmonar en este caso, y aquí cada virus pues soltó su genoma. Ocurrió lo que ya explicamos, no se producen copias del genoma, pero ¿qué ocurre aquí? En la etapa de ensamblaje se mezclaron virus tanto de influenza humana como de influenza porcina. Y de esta manera es que, debido a estos cambios, a esta reorganización de las copias del genoma, es que pueden aparecer variantes genéticas. Y miren, no una, no dos, pueden aparecer muchísimas posibilidades o combinaciones posibles. Cada uno sería un virus diferente. Por esto es que los virus son muy peligrosos y también hay que estar vigilantes de estos cambios. De hecho, a nivel internacional existen equipos de investigación que cada año están vigilando la aparición de nuevos virus. De esta manera, ¿para qué? Para anticiparse a los riesgos que esto supone, ¿no? Especialmente en zonas silvestres, en zonas en las cuales la interacción animal-hombre puede ser un potencial riesgo de aparición de nuevos virus, por ejemplo, ¿no? Aquí pueden ver ustedes una animación, la diferencia entre ciclo lítico y ciclo lisogénico, ¿no? Diferencia ciclo lítico, la célula genera copias del virus, hay una lisis, una muerte. En cambio, en ciclo lisogénico, el genoma del virus se mantiene en las células, ¿no? Pero la célula no muere, la célula se divide. Pero recuerden también que estas células que tienen el genoma viral pueden pasar a ciclo lítico. Finalmente, aquí en Perú tenemos algunas virosis, enfermedades virales, que son prevalentes, son más comunes respecto de otras, ¿no? Entonces, el MINSA tiene mapeadas algunas enfermedades que están en constante vigilancia epidemiológica. ¿Qué significa esto? Ver los casos nuevos, ver el avance de la enfermedad, ver si la eficacia del tratamiento se está dando, etc. Y aquí tenemos 4 enfermedades virales que están en constante vigilancia por el MINSA. Uno es el dengue y la fiebre amarilla. ¿Qué tienen en común ambas enfermedades? Que son transmitidas por vectores. ¿Qué significa? Por mosquitos. Entonces aquí importa mucho la vigilancia también del vector. Si no hay vector, no hay transmisión del virus. En estos casos tenemos vacuna para la fiebre amarilla y también para la hepatitis B, ¿no? Existen vacunas. Cuando una persona viaja a la selva, por ejemplo, se recomienda que se vacune para la fiebre amarilla. O también si viaja a zonas tropicales como el Brasil. Y también tenemos en vigilancia a la rabia humana, ¿no? Cuando hablamos de rabia, existen 2 variantes de rabia. Una rabia humana urbana, en ambientes, pues, como su nombre lo dice, urbanos, transmitidos por perros normalmente, y una rabia humana silvestre, en la cual, pues, más que nada, aquí quienes participan son animales como los murciélagos, pero no cualquier murciélago, sino murciélagos hematófagos, aquellos que toman sangre. Porque también hay murciélagos que solo se alimentan de frutas o de semillas, por ejemplo, o de néctar. Pero aquí en la rabia silvestre, quienes tienen un rol
como agentes transmisores. Son los murciélagos hematófagos que toman sangre. ¿De acuerdo? En las clases siguientes conversaremos de estas enfermedades, estrategias de prevención, etc. Muchas gracias.